Chicos, ¿cómo están? Yo soy Mireya Javier Cruz, soy de la carrera de Medicina, del área de Anatomía, de la Universidad Aquino Udabol. Hoy vengo a presentarles tres pares craneales que espero que sean de su interés. Vengo a presentarles el sexto par craneal, que es el nervio abducen y motor ocular externo, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, y el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Comenzaremos con el abducen. Su origen real del nervio abducen se encuentra en el núcleo pontino en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, a la altura del colículo facial. Su origen aparente. Desde su, perdón, Atraviesa el bulbo de posterior a anterior y emerge del sistema nervioso central por el surco bulbopontino, superiormente a la pirámide. Trayecto. Desde su origen aparente, el nervio abducen se dirige anterior, lateral y posteriormente. Penetra el seno cavernoso, el cual recorre de posterior a anterior y se introduce en la órbita por la fisura orbitaria superior. Su relación es desde su origen hasta la pared del seno cavernoso. El nervio abducen, envuelto por una prolongación de la pía madre que perfora su neurilema, que discurre tejido subaracnoideo entre el puente y el clivus. Atraviesa el aracnoides, el espacio subaracnoideo y la dura madre, a la que aborda un poco inferiormente a la pared posterior del seno cavernoso, cerca de la fisura petrooccipital. En el espesor de esta membrana, el nervio se envuelve oblicuo superior y lateralmente y cruza la cara posterior y después el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, cerca del vértice, pasando, pasando mediante el seno petroso superior e inferior, el ligamento petroesfenoidal. Este ligamento se extiende desde el vértice de la porción petrosa del hueso temporal hasta el borde lateral del dorso de la silla del esfenoides. El nervio abducen penetra enseguida en el seno cavernoso. En el seno cavernoso, el nervio está muy frecuentemente libre en el conducto venoso, situándose entre la arteria carótida interna y la pared lateral del seno. Anteriormente al seno cavernoso, el nervio abducen franquea la porción ancha de la fisura orbitaria superior, pasa a través del anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular y termina en el músculo recto lateral, cerca del extremo posterior de dicho músculo. Seguimos con el nervio facial. El nervio facial también es considerado un nervio mixto, ya que está compuesta por dos raíces, una motora y una sensitiva, que constituyen al intermediario de Weisberg. Ya. Y este también tiene un motor somático que se encarga de inervar a todos los músculos de la cara y del cuello. También tiene un motor sensitivo que recoge el sensitivo del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Tiene una sensibilidad general. Recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja para el conducto auditivo externo. También forma parte del simpático craneal porque porque este inerva las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales, sublinguales, las submaxilares, la arteria auditiva y sus ramas y los vasos de las mucosas del paladar nasofaringeo y las fosas nasales. Su origen real. Su origen real, como ya había mencionado anteriormente, tiene dos raíces. Tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. La raíz motora nace del núcleo del facial que se encuentra en la sustancia reticular gris de la protuberancia entre la raíz del motor ocular dentro y la raíz del trigémino por fuera, detrás de la oliva superior. Las fibras que de aquí nacen se dirigen hacia atrás y hacia adentro se doblan rodeando el núcleo del motor ocular externo.
Se dirige luego de 2 a 3 milímetros de la línea media hacia adelante y hacia afuera para salir del bulbo protuberencial. La raíz sensitiva nace del ganglio geniculado, esto a nivel de la primera curvatura intrapetrosa del facial. Estas fibras forman un haz que junto con el facial, con el facial constituyen el intermediario de Weisberg, que entra al neuroeje por el surco bulbo protuberencial, entre el facial por delante y el auditivo por detrás, terminando en la parte superior del haz solitario. Su origen aparente. Su origen aparente se encuentra en el extremo lateral del bulbo pontino, en el ángulo pontocerebeloso. Orificio de salida y entrada. Primero penetra en el meato auditivo interno y luego sale por el cráneo por el agujero estilomastoideo. Trayecto y relaciones. En la cavidad del cráneo, las raíces del facial caminan por el espacio subaracnoideo, debajo de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio, y sobre la parte externa del canal basilar y la cara posterior inferior de la roca. Penetra en el conducto auditivo interno, que está cubierto por pía madre, sobre el canal que tiene en la cara superior del nervio auditivo. Las raíces del facial en la primera porción del acueducto de Falopio recorre entre el caracol y el vestíbulo, formando la parte final de este que es la rodilla del facial, situado donde se encuentra el ganglio geniculado, el cual penetra las fibras del intermediario de Weisberg. La porción timpánica del intermediario y el facial recorren formando un solo tronco en la pared interna del tímpano, terminando debajo del aditus ad antrum. En la tercera porción mastoidea pasa por detrás el conducto auditivo externo, delante del seno facial, acompañando a la arteria estilomastoidea hasta que sale por el agujero del mismo nombre. Después atraviesa las glándulas parótidas a nivel del músculo mastoideo. Ramas colaterales. Las ramas colaterales intrapetrosas, las cuales también presentan sus pequeños ramitos, que entre ellos tenemos al nervio petroso superficial mayor, que nace del vértice del ganglio geniculado y sale por el hiato de Falopio. En el canal de este se une al nervio petroso profundo mayor. La unión de los dos petrosos, junto con un ramo simpático del plexo carotidio, forma el nervio vidiano, que sale por el agujero rasgado anterior, pasa por el conducto vidiano, terminando en el ganglio esfenopalatino. Nervio petroso superficial menor. Tiene su origen en el ganglio geniculado. Cruza el hiato accesorio. Sale para recorrer en la cara anterosuperior de la roca, donde se une con el nervio petroso profundo menor. Al igual que el superficial mayor, recibe un ramo simpático, pero del plexo pericarotidio. Sale por el agujero rasgado anterior para terminar en el ganglio óptico. Nervio del músculo del estribo. Se origina en la porción descendente del facial, cruza la lámina ósea que divide el conducto muscular y el acueducto de Falopio para terminar penetrando en el cuerpo del músculo. Nervio cuerda del tímpano. Nace en la parte inferior de la porción descendente, se introduce en la cisura petrotimpánica y entra en la caja del tímpano, donde pasa entre la rama del vértice del yunque, el mango del martillo, la mucosa y la membrana fibrosa de la membrana timpánica, hasta llegar al orificio anterior de la cuerda del tímpano.
Llega a la base del cráneo pasando por el espacio maxilofaringio. Termina uniéndose al nervio lingual en su terminación en los lóbulos del gusto. Se considera el intermediario de Weisberg. Ramo anostemótico o ramo comunicante con el neumogástrico. Nace a la altura de la cuerda del tímpano, debajo del conducto mastoideo. Cruza un conducto óseo. Desemboca en el ostium introitus, que es la fosa yugular, y termina en el ganglio yugular del neumogástrico. Ramas extrapetrosas. Ya. Nervio auricular posterior y ramo del conducto auditivo externo. Nace debajo del agujero estiloideo, pasa por la apófisis mastoidea hasta llegar a la cara posterior del conducto auditivo externo. Inerva la piel y de este y de esta parte de la membrana del tímpano. La concha del tragus, antitragus, el anatelhelix y el lóbulo de la oreja. El ramo auricular posterior tiene el mismo origen de los anteriores. Recorre por el vientre posterior del digástrico hasta la apófisis mastoidea. Se une en el ramo auricular del plexo cervical, originando dos ramas. Una ascendente, que tiene el músculo auricular de la cara interna del pabellón de la oreja, y el descendente, que tiene al músculo occipital y emite la rama al nervio occipital de Arnold. Ramos musculares, en los cuales encontramos al estiloideo, al vientre posterior del digástrico y al lingual. Ya. Estiloideo y vientre posterior del digástrico nacen debajo del agujero estiloideo y inerva a los músculos inerva al músculo estiloideo. Ramo lingual. Este es inconstante. Recorre fuera del músculo estilofaringio hasta la cara lateral de la faringe y recibe filetes del glosofaringio. Termina en la base de la lengua, dentro del estilogloso. Emite filetes mucosos para el glosofaringio y musculares para el palatogloso y el estilogloso. Ahora seguimos con las ramas terminales. El facial se divide en el espesor de la parótida, en un ramo superior y uno inferior. El ramo superior, que sería el temporofacial, y el ramo inferior, que sería el cervicofacial. Ya. Tenemos a los ramos frontales. El ramo frontal se distingue en el músculo auricular anterior y el músculo del hélix, del tragus y del antitragus. Ramo suborbitario, destinado a los músculos cigomático, elevador del labio y al mictiforme y canino. Ramo cervicofacial. Como ya mencioné anteriormente, este es inferior, recibe una rama del plexo cervical superficial y en el ángulo del maxilar inferior se divide en varios ramos. Como tendremos al ramo bucal inferior, que inerva al músculo risorio, al bucinador y al semiorbicular inferior.
ramos mentonianos. Este es el triangular de los labios, cuadrado de la barba y la borla de la barba. Los ramos cervicales. Este inerva al músculo cutáneo del cuello. Bueno, ya vamos terminando. El último par, como ya dije, es el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear es un nervio sensorial constituido por dos partes, el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear recoge las impresiones auditivas en el oído interno y las transmite a los centros nerviosos. El nervio vestibular recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio. Origen real. Dos partes del nervio vestíbulo coclear tienen su origen real en el ganglio periférico análogos a los ganglios espinales. El ganglio de origen del nervio coclear es el ganglio coclear o ganglio espiral. Este ganglio ocupa en la cóclea toda la extensión del conducto espiral del modiolo. Las prolongaciones protoplasmáticas de las células de este ganglio se extienden desde el órgano espiral del ganglio, pasando por los conductos longitudinales, del modiolo. Los axones de las células del ganglio coclear constituyen las fibras del nervio coclear. Este nervio penetra el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino y termina anteriormente en el pedúnculo cerebeloso inferior en los dos núcleos denominados núcleo coclear posterior y núcleo coclear anterior. El ganglio de origen del nervio vestibular se llama ganglio vestibular. Está situado en el fondo del conducto auditivo interno. Las prolongaciones protoplasmáticas de las células del ganglio vestibular conducen las impresiones procedentes del utrículo, del sacro y de las ampollas membranosas de los conductos semicirculares. Sus axones constituyen las fibras del nervio vestibular. Este penetra en el puente por el surco bulbopontino inmediatamente medial al nervio coclear. Termina en los núcleos de la zona vestibular de la fosa romboidea. Origen aparente. El nervio vestibulo-coclear penetra en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, lateralmente a los nervios faciales e intermediarios. Este es el punto de emergencia del sistema nervioso central, es decir, es su origen aparente. Trayecto. El nervio vestíbulo-coclear, constituido por las funciones de los nervios cocleares y vestibulares, se extiende desde el fondo del conducto auditivo interno hasta la porción lateral del surco bulbopontino. En este trayecto, el nervio vestíbulo coclear presenta con las meninges y los nervios intermedio y facial relaciones, ya que se han precisado a propósito de dichos nervios. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes y tal vez perdón por las equivocaciones que cometí, pero es la primera vez que hago un video, así que espero que les haya gustado y espero que les ayude. Gracias.